Y hablando de la influenza, pues como en todo, hay historias, hay muchas historias que se han contado sobre ella, sobre la influenza, sobre cómo nos llegó y en qué momento en este país nos llegó. Un momento de debacle económica. ¿Qué más nos podía pasar, no? No nos faltaba que nos hiciera pipí un perro. De vacaciones. De vacaciones, exactamente, Semana Santa. Y hay gente que recoge todas estas ideas, todas estas sensaciones y estos sentimientos. Uno de ellos es Rogelio Cárdenas Estandía, quien es pues escritor muy joven, la verdad. Ya lleva, no sé, 3 libros en su haber. Él es ingeniero industrial y también licenciado en medios de comunicación y periodismo, y escribió este libro llamado Queremos hablar, las voces de la influenza. Rogelio Cárdenas, gracias por tomar la llamada. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Al contrario a ti, Iñaki, por la invitación y por permitirme compartir con las personas que nos escuchan las voces de varios mexicanos. Hay que ser muy responsable y muy minucioso para poder escoger estas voces, Rogelio. Sobre todo porque permite hacer, por la manera como se realizó, una muestra significativa. Todas estas personas se atendieron en hospitales del gobierno del Distrito Federal, Estado de México y gobierno federal. Esto permite, por primera parte, abarcar una amplia área geográfica. Segundo, poder ubicar la zona donde hubo el mayor número de fallecimientos y de contagios, y de igual manera poder evaluar bajo una misma circunstancia el actuar de 3 distintos gobiernos. Además de ser un reportaje, de ser un trabajo periodístico, Rogelio, también es una necesidad de contar la historia, de contar cómo sentimos los mexicanos, esa otra losa que nos cayó en este año que está terminando. ¿Qué es lo que dijeron estos mexicanos que fueron afectados por el virus? ¿Cuál era la sensación, el sentir general? Como tú lo comentabas, nuestro país actualmente es víctima de la crisis económica, política, de seguridad, de salud, pero la que más nos afecta desde mi punto de vista es la social. Lamentablemente los mexicanos hemos perdido la capacidad de asombro y sobre todo de indignación. Aquí voy a la parte de los valores. Vemos cómo en el caso de la influenza o en el caso de las ejecuciones ha sido tal el bombardeo mediático, al igual que el gubernamental, que en nuestra mente colectiva ya lo vemos como algo normal, algo cotidiano, y hemos perdido esa parte de reclamar a las autoridades que las cosas cambien. Por ejemplo, en el caso de la influenza vemos cómo se manejan números, cerca de 615 lamentables fallecimientos, al igual que cerca de 70,000 contagios. Pero las cifras son irrelevantes, primero porque se obtienen por muestras aleatorias, es decir, nunca vamos a saber cuánta gente realmente falleció o se contagió, y lo importante es que nos demos cuenta que detrás de cada uno de esos números no son números, sino son personas, son mexicanos, y sobre todo son sueños que se han roto, porque por ejemplo en una de las historias las cuales yo puse en el libro, del total de 30 que hice por cuestiones de espacio solo pude poner 12, las cuales no son al azar. Las que publiqué muestran una arista distinta, un ángulo diferente de la enfermedad, y en este caso es una que se llama Sueños Rotos, donde una joven pareja, el padre se llama Tomás Llorente y la madre Nancy, tienen un pequeño hijo que se llama Tomás, que estaba por cumplir 2 años de edad, el cual luego de un peregrinar por pequeños consultorios médicos llega al Hospital General de la Ciudad de México, y ahí el pequeño Tomás fallece por negligencia médica. Y aquí me gustaría contarte unas anécdotas que nos dicen sus papás. Por ejemplo, un día estaba el papá de Tomás en el cuarto del bebé, y empezaron a sonar las alarmas de los aparatos, y él veía que pasaban los minutos, su histeria se iba haciendo mayor y nadie acudía a ver. Se asoma por la puerta del cuarto y ve a lo lejos a un médico, le empieza a hacer señas, el médico no viene, el padre en su desesperación se acerca a él y le comenta que si puede venir a ver qué le está pasando, pero lamentablemente el médico estaba comiendo una gelatina. Y le dice que cuando acabe de comer su gelatina va a ir a ver qué le pasa. Pasan los minutos, el padre en el llanto y la desesperación, y el médico de mala gana llega y apaga las alarmas y le pregunta que si para eso lo había llamado
Otro caso de esta historia es que se dan cuenta los padres que al pequeño Tomás lo pasan a un cuarto solo, aislado. Los padres preguntan por qué sucedía esto y les comentan que había sido un error y lo regresan al cuarto con los demás pequeños. Resulta que el pequeño Tomás contagió a los demás y en lugar de decirle a los padres la verdad que el niño tenía influenza, prefirieron omitirlo y regresarlo al cuarto donde se contagian los demás chiquitos. Otro ejemplo de esto es que un día, después de quejarse en repetidas ocasiones con el personal médico y la dirección del hospital sobre lo que le estaba sucediendo a su hijo, siempre les decían que no era cierto, que el pequeño estaba bien, hasta que un día fallece. Les avisan a los padres, entran al cuarto a ver al pequeño Tomás que ya había fallecido, y es una imagen que quisieran borrar de su mente porque no pudieron reconocer a su hijo de la manera como se encontraba. Los médicos sin escrúpulos les dijeron que ya dejaran al niño, que se lo tenían que llevar. Y aquí hay algo muy importante. ¿Nos permites unos segundos, Sí. Rogelio? Y ahorita seguimos platicando con